Bienvenidos a Dear al Random. Hoy nos vamos a adentrar en un misterio que ha cautivado a la humanidad durante siglos, el Arca de la Alianza. Ah, sí. Y a través del libro El Arca del Pacto de Jorge de Silva, vamos a explorar no solo su importancia histórica y religiosa, sino también las controversias que la rodean, como la supuesta ubicación actual. Ajá. Prepárense para una inversión profunda en este tema fascinante. Efectivamente, el Arca de la Alianza es un objeto pues cargado de simbolismo, ¿no? Claro que Imagínense un cofre de madera de acacia revestido en oro que guarda en su interior las tablas de la ley, los 10 mandamientos entregados a Moisés en el monte Sinaí. No era solo un contenedor, era la representación física del pacto entre Dios e Israel, una señal visible de su presencia entre su pueblo. Exacto, y su recorrido a lo largo de la historia es impresionante. Desde su presencia durante el Éxodo, guiando al pueblo de Israel a través del desierto hasta su llegada al Templo de Salomón, el arca siempre estuvo en el centro de la vida religiosa y política de Israel. Y es precisamente esa centralidad la que hace aún más intrigante su desaparición de los registros bíblicos. Antes de la destrucción del Templo de Jerusalén por Nabucodonosor, el arca simplemente se esfuma. ¿Qué pasó con ella? Silva plantea una teoría muy interesante. Si analizamos los inventarios de los objetos saqueados por Nabucodonosor detallados en los libros de Reyes y Jeremías, el arca no aparece. Es como si hubiera desaparecido antes de la llegada de los babilonios. Lo que nos lleva a pensar que quizás fue escondida para protegerla de la destrucción. Y aquí es donde entra en escena un personaje que ha generado mucha controversia. Ron Wyatt, un arqueólogo aficionado que asegura haberla encontrado. Ajá. La historia de Wyatt es de película. Según él, encontró el arca en una cueva debajo del lugar de la crucifixión de Jesús. ¿Puedes contarnos un poco más sobre su exploración? Claro, Wyatt describe haber explorado un complejo sistema de cuevas debajo de Jerusalén, enfrentando todo tipo de obstáculos hasta llegar a una cámara donde supuestamente se encontraba el arca. Describe haber visto no solo el arca en sí, sino también un cofre de piedra que la protegía y otros objetos rituales. Y lo más impactante es que afirma haber encontrado una mancha de sangre sobre el propiciatorio en la tapa del arca. ¿Cómo se interpreta esta mancha en el contexto de su descubrimiento? Wyatt lo ve como una prueba de la conexión entre el sacrificio de Cristo y el Arca de la Alianza. Según la tradición, el propiciatorio era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios y la sangre sobre él simbolizaría la expiación de los pecados de la humanidad a través del sacrificio de Jesús. Es una teoría que sin duda invita a la reflexión. Pero también hay que reconocer que las afirmaciones de Wyatt han sido recibidas con mucho escepticismo por parte de la comunidad científica y arqueológica. ¿Cuáles son las principales críticas a su descubrimiento? Principalmente la falta de verificación independiente. El acceso a la cueva donde Wyatt supuestamente encontró el arca es muy restringido, lo que dificulta la corroboración de sus hallazgos. Además, muchos expertos cuestionan la metodología de Wyatt y la falta de pruebas arqueológicas concluyentes. Es importante tener en cuenta estas críticas para poder analizar la información con objetividad. Más allá de la polémica sobre su autenticidad, el descubrimiento de Wyatt nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Por qué el arca habría sido encontrada en ese lugar específico bajo Golgotha? Y esa es una pregunta que nos obliga a analizar el simbolismo del arca en relación al sacrificio de Jesús. Si pensamos en el arca como representación de la ley divina y el Gólgota como el lugar de la muerte de Jesús, la ubicación del arca en ese lugar podría interpretarse como una unión simbólica entre la justicia y la misericordia de Dios. Es decir, que la sangre de Cristo derramada sobre el propiciatorio del arca simbolizaría la culminación del antiguo pacto y el inicio del nuevo pacto basado en la gracia y el perdón. Exacto. El arca con la sangre de Cristo sobre ella se convertiría en un símbolo tangible de la reconciliación entre Dios y la humanidad. Pero como bien señala Silva, esta reconciliación no invalida la ley de Dios, sino que la valida aún más. La sangre de Cristo nos libera de la condenación por no poder cumplir la ley a la perfección, pero no elimina la ley en sí. Es una perspectiva interesante que nos lleva a reflexionar sobre la vigencia de la ley de Dios en nuestras vidas y cómo se relaciona con el sacrificio de Jesús. Y para entender mejor esta relación, Silva nos adentra en un análisis fascinante de la sangre que Wyatt afirma haber encontrado en el arca. Un análisis que, de ser cierto, podría tener implicaciones teológicas muy profundas. Claro, Wyatt cuenta que llevó una muestra de la sangre a un laboratorio israelí y los resultados fueron sorprendentes. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esto? Con gusto. Según el libro, el análisis genético de la sangre reveló que solo tenía 24 cromosomas. Los seres humanos normalmente tenemos 46 cromosomas, 23 del padre y 23 de la madre. Espera, entonces la sangre solo tenía la mitad de cromosomas. ¿Cómo es eso posible? Los científicos le explicaron a Wyatt que la sangre tenía los 23 cromosomas de la parte materna, pero solo un cromosoma.
el que determina el sexo masculino proveniente de una fuente no humana. Eso sugiere que el padre de este individuo de quien proviene la sangre no era un humano. Esa fue la conclusión a la que llegaron los genetistas. Y según relata Wyatt, cuando le dieron esta información le preguntaron, «Señor Wyatt, ¿de quién es esta sangre?». A lo que él respondió, «Es la sangre de vuestro Mesías». Es una respuesta que, de ser cierta, tendría implicaciones teológicas enormes. ¿Hay alguna otra evidencia que apoye la autenticidad de la sangre? Richard Rives, un colaborador cercano a Wyatt, también analizó una muestra de la sangre utilizando un potente microscopio electrónico, y lo que encontró fue aún más sorprendente. Descubrió la presencia de somatides, unas diminutas partículas que, según las investigaciones del Dr. Gaston Naessens, poseen material genético y son casi indestructibles. ¿Y qué importancia tienen estos somatides en este contexto? Se consideran una prueba de que la sangre está viva, ya que se activan al hidratarse. Un detalle que, según Rives, se alinea con la afirmación bíblica de que la vida está en la sangre. Es un dato fascinante, pero hay que recordar que al igual que el descubrimiento del arca por parte de Wyatt, la existencia e importancia de los somatides también es objeto de debate dentro de la comunidad científica. A pesar de la controversia, estos hallazgos nos llevan a preguntarnos, ¿qué implicaciones tendría para la fe cristiana la confirmación de que la sangre encontrada en el arca realmente pertenece a Jesucristo? Esa es una pregunta que nos invita a reflexionar profundamente sobre la relación entre la ciencia, la fe y la historia. Si la ciencia pudiera comprobar la autenticidad de la sangre de Cristo en el arca, tendríamos una prueba tangible de la intervención divina en la historia. Sería un descubrimiento que podría revolucionar nuestra comprensión del cristianismo y su conexión con el Antiguo Testamento. Sin duda. Y a pesar de que Wyatt tenía planes de realizar un análisis más exhaustivo de la sangre, con la participación de genetistas imparciales, su muerte en 1999 dejó este proyecto inconcluso. Es una pena que no haya podido llevar a cabo ese análisis. Hubiera sido fascinante ver los resultados. Sí, pero a pesar de las dificultades y controversias que rodean al descubrimiento de Wyatt, el libro nos lleva a plantearnos una pregunta crucial. ¿Por qué el Arca del Pacto habría sido encontrada en ese lugar específico bajo el sitio de la crucifixión? Para responder a esa pregunta, tendríamos que adentrarnos en el simbolismo del arca y su relación con el sacrificio de Cristo. Exactamente. El arca, como hemos mencionado antes, representaba la presencia de Dios y su ley. Su ubicación bajo la cruz podría interpretarse como una señal de la unión entre la justicia divina representada por la ley y la misericordia divina representada por el sacrificio de Jesús. La sangre de Cristo, derramada sobre propiciatorio, simbolizaría la expiación de los pecados de la humanidad y el establecimiento de un nuevo pacto basado en la gracia. Precisamente, el arca con la sangre de Cristo sobre ella se convertiría en un símbolo de la reconciliación entre Dios y el hombre. Y esta reconciliación, como explica Silva, no invalida la ley de Dios, sino que la valida aún más. Es decir, que la sangre de Cristo no elimina los 10 mandamientos, sino que nos libera de la condenación por no poder cumplirlos a la perfección. Nos abre un camino hacia la salvación a través de la fe. Exacto. Y en ese sentido, el descubrimiento del arca del pacto con la sangre de Cristo, si bien controvertido, nos invita a reflexionar sobre la vigencia de la ley de Dios y la importancia de buscar la santidad en nuestras vidas. Silva incluso sugiere que el arca y las tablas de la ley podrían ser reveladas al mundo en algún momento futuro como un testimonio de la verdad divina y un llamado al arrepentimiento. Es una posibilidad que, de concretarse sin duda, generaría un profundo impacto en la humanidad y nos llevaría a cuestionarnos nuestra propia relación con Dios y su ley. Sería un evento histórico sin precedentes. Pero dejando de lado las especulaciones sobre el futuro, concentrémonos en las aplicaciones prácticas que podemos extraer del relato del Arca del Pacto para nuestras vidas hoy. El libro nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener nuestros corazones puros y libres de las influencias negativas del mundo. Silva utiliza la analogía de la glotonería del corazón, que se alimenta de excesos religiosos y de información que nos aleja de la sencillez del Evangelio. Es una analogía muy interesante. ¿Podrías explicarlo un poco más? Claro. Silva se refiere a la tendencia que tenemos a acumular información religiosa, a veces de manera obsesiva, sin realmente interiorizar su significado y aplicarlo a nuestras vidas. Es como si llenáramos nuestro corazón de comida religiosa, pero no la digiriéramos correctamente. Entiendo. Es como si acumuláramos conocimiento por acumular sin realmente permitir que transforme nuestros corazones. Exacto. Y esto nos lleva a la embriaguez del corazón, causada por la fascinación con filosofías, pseudociencias e intereses mundanos que nos distraen de nuestra búsqueda de Dios. Es como si nos embriagáramos con las cosas del mundo, perdiendo de vista lo verdaderamente importante. Es una imagen muy poderosa. En contraste con estos excesos, el libro nos exhorta a practicar la sencillez del Evangelio de Cristo, tal como lo ejemplificó Jesús durante su ministerio. Así es. Un ministerio que se caracterizó por la compasión, el servicio a los demás y la búsqueda constante de la voluntad de Dios.
Un ejemplo que nos invita a vivir de manera auténtica, sin artificios ni excesos. Pero ¿cómo podemos aplicar la sencillez del Evangelio de Cristo en un mundo tan complejo y lleno de distracciones como el nuestro? El libro nos ofrece algunas claves importantes. Primero, debemos cultivar una relación personal con Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia y la búsqueda de su guía en cada aspecto de nuestras vidas. Es decir, volver a la esencia de la fe. Exactamente. Segundo, debemos enfocarnos en amar a nuestro prójimo de manera práctica, sirviendo a los demás con humildad y compasión. Llevar la fe a la acción. Así es. Tercero, debemos resistir la tentación de dejarnos llevar por los excesos y distracciones del mundo, manteniendo nuestros corazones fijos en las cosas eternas. No perder de vista lo que realmente importa. Exacto. Y cuarto, debemos ser valientes al compartir nuestra fe con los demás sin temor a las críticas o al rechazo. Ser testigos del amor de Dios en un mundo que a veces parece haberlo olvidado. Precisamente. Es un desafío, pero al mismo tiempo un privilegio. Y en este camino de fe, la historia del Arca del Pacto nos recuerda la importancia de buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, de obedecer su ley por amor y gratitud, y de vivir en la esperanza del cumplimiento de sus promesas. Es un mensaje de esperanza y de desafío que nos invita a profundizar nuestra relación con Dios y a vivir de acuerdo a su voluntad. Y ahora, queridos oyentes, los dejamos con esa reflexión. Los invitamos a que nos acompañen en la segunda parte de este análisis, donde continuaremos explorando los misterios del Arca del Pacto y su relación con Jesucristo. Hasta entonces les animamos a que mediten en las enseñanzas que hemos compartido y a que busquen la presencia de Dios en sus vidas. Retomando nuestra conversación sobre el Arca de la Alianza, hay un aspecto que me parece crucial profundizar: la conexión entre el Arca y Jesucristo. Si el Arca representa el antiguo pacto entre Dios e Israel, ¿cómo se relaciona con Jesús, quien representa el nuevo pacto? ¿Hay algún puente entre ambos? Es una pregunta clave. Y Silva en su libro argumenta que el arca, en su significado más profundo, prefiguraba la venida de Jesús y su sacrificio redentor. Es decir, que el arca no solo era un objeto sagrado en sí mismo, sino también una profecía de la obra de Cristo. Es fascinante pensar en el arca como una especie de preludio de Jesús. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo el arca prefiguraba la obra de Cristo? Claro, si analizamos los elementos del arca y su simbolismo, encontramos paralelismos sorprendentes con la vida y obra de Jesús. Por ejemplo, el arca contenía las tablas de la ley que representaban la justicia divina. Y Jesús, como el Hijo de Dios, vino a cumplir la ley a la perfección, satisfaciendo así las demandas de la justicia. Es como si Jesús hubiera encarnado la ley que el arca custodiaba. Exactamente. Otro ejemplo es el propiciatorio, la tapa del arca, donde se manifestaba la presencia de Dios y se ofrecían sacrificios para la expiación de los pecados. Jesús, con su sacrificio en la cruz, se convirtió en el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se convirtió en nuestro propiciatorio, el puente entre nosotros y la presencia de Dios. Y si recordamos la figura del sumo sacerdote en el antiguo Israel, quien entraba una vez al año al lugar santísimo para ofrecer sacrificios por el perdón de los pecados del pueblo, también encontramos una conexión con Jesús. Sí, Jesús, como nuestro sumo sacerdote celestial, entró al santuario celestial, no con la sangre de animales, sino con su propia sangre para interceder por nosotros ante el Padre. Su sacrificio es suficiente para la redención de toda la humanidad, un sacrificio mucho más perfecto y definitivo que el antiguo sistema de sacrificios. Es como si Jesús hubiera llevado a su máxima expresión el significado del arca y del sumo sacerdote. Y volviendo al tema de la sangre encontrada en el arca, si aceptamos la hipótesis de Wyatt, esta sangre se convierte en una prueba tangible de la unión entre el antiguo y el nuevo pacto. La sangre de Cristo derramada sobre el propiciatorio simbolizaría la culminación del antiguo sistema de sacrificios y el comienzo de una nueva era de gracia y perdón. Un momento histórico que habría quedado marcado literalmente en el Arca de la Alianza. Sería como si la historia del arca hubiera encontrado su clímax en el sacrificio de Jesús, un recordatorio físico del infinito amor de Dios por nosotros. Pero más allá del significado teológico del arca y de Jesús Silva, también nos invita a reflexionar sobre los aspectos prácticos de la vida cristiana. Claro. El libro nos desafía a aplicar las enseñanzas de Jesús a nuestra vida diaria buscando la santidad y el servicio a los demás. Y uno de los temas que aborda con especial énfasis es la importancia de la obediencia a la ley de Dios. Es un tema que a veces genera controversia. Muchos piensan que la ley de Dios con sus mandamientos y reglas es algo obsoleto que ya no tiene vigencia en el nuevo pacto. Es cierto, pero Silva argumenta que la ley, lejos de ser un conjunto de reglas obsoletas, es la guía que Dios nos ha dado para vivir una vida plena y en armonía con su voluntad. No se trata de un yugo que nos oprime, sino de un mapa que nos orienta hacia el camino correcto. Es como si la ley fuera el manual de instrucciones que Dios nos ha dado para vivir una vida plena. Exactamente. La ley de Dios no es una carga, sino un regalo, una brújula que nos orienta hacia la felicidad y el bienestar. Y dentro de los 10 mandamientos, Silva destaca la importancia del sábado como día de reposo.
El sábado para muchos es simplemente un día de descanso, un día para relajarse y disfrutar. ¿Qué significado le da Silva a este día? Para Silva, el sábado es mucho más que un día de descanso físico. Es un recordatorio semanal de la creación, un día para desconectarnos del ritmo frenético de la vida cotidiana y conectar con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Es un día para cultivar la gratitud, la reflexión y el servicio. Es como un oasis en medio del desierto de la vida cotidiana. Exactamente. Un espacio para recargar energías, para alimentar nuestra alma y para recordar lo que realmente importa. Y lo interesante es que Silva no solo defiende la observancia del sábado desde una perspectiva teológica, sino que también presenta argumentos científicos a su favor. Hay estudios científicos que respalden la importancia del sábado. Sí, hay investigaciones que demuestran los beneficios físicos, emocionales y espirituales de dedicar un día a la semana al descanso y la reflexión. El sábado, desde una perspectiva científica, es una práctica que promueve la salud y el bienestar integral. Es decir, que la observancia del sábado no solo nos beneficia a nivel espiritual, sino también a nivel físico y emocional. Exactamente. El sábado es un regalo de Dios para nuestro bienestar integral. Y volviendo a la historia del Arca del Pacto, Silva sugiere que su posible reaparición en el futuro podría estar relacionada con un renovado interés en la ley de Dios y en particular en la observancia del sábado. Es una teoría intrigante. ¿Qué fundamento tiene Silva para hacer esta afirmación? Silva se basa en una profecía del libro de Jeremías, donde Dios promete que un día devolverá el arca a su pueblo, pero no al pueblo judío, sino al pueblo que guarda sus mandamientos y lo honra con todo su corazón. Es decir, a la iglesia cristiana que permanece fiel a las enseñanzas de la Biblia. Exactamente. Y para Silva, la observancia del sábado es una señal visible de esa fidelidad a Dios y a su ley. Entonces, la posible reaparición del arca podría ser una señal de que la iglesia esté volviendo a sus raíces, a la fidelidad a Dios y a su palabra. Esa es la interpretación de Silva. Y si esto sucediera, implicaría un cambio radical en la sociedad actual. Nos confrontaría con la necesidad de reevaluar nuestras prioridades y de buscar la voluntad de Dios por encima de todo. Sería un llamado al arrepentimiento, a volver a la senda de Dios. Exactamente. Y aquí me gustaría destacar un aspecto que a veces se pasa por alto. La obediencia a Dios no se basa en el miedo al castigo, sino en el amor y la gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. La obediencia no es una imposición, sino una respuesta de amor. Así es. Cuanto más conocemos a Dios y experimentamos su amor, más deseamos vivir de acuerdo a su voluntad. No se trata de cumplir reglas por obligación, sino de vivir en armonía con el Dios que nos ama y nos ha dado la vida. Es una perspectiva muy hermosa. La obediencia no como una carga, sino como una expresión de amor. Y en el contexto del arca, la sangre de Cristo sobre el propiciatorio es la máxima expresión del amor de Dios que nos libera de la condena de la ley y nos abre las puertas a una nueva vida basada en la gracia y el perdón. Exacto. El arca con la sangre de Cristo se convierte en un símbolo de la unión perfecta entre la justicia y el amor de Dios. Un amor que nos redime, nos transforma y nos da esperanza. Y ahora, para ir cerrando esta segunda parte de nuestro análisis, me gustaría volver a la pregunta inicial. ¿Cuál es el mensaje principal que Silva quiere transmitir a través de su libro sobre el Arca del Pacto? Creo que el mensaje central del libro es un llamado a la esperanza y la fidelidad. Silva nos invita a tener esperanza en el cumplimiento de las promesas de Dios, incluyendo la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más dolor ni sufrimiento. Y nos llama a ser fieles a Dios y a sus enseñanzas incluso cuando enfrentamos oposición o dificultades. Una fidelidad que se expresa en la obediencia a su ley, en el servicio a los demás y en la proclamación de su evangelio. Precisamente. Una fidelidad que nos sostendrá en medio de las pruebas y nos permitirá alcanzar la vida eterna. Y ahora, queridos oyentes, los dejamos con esa reflexión. Los invitamos a que nos acompañen en la tercera y última parte de este análisis, donde exploraremos las controversias y los interrogantes que aún rodean al Arca del Pacto, incluyendo las diferentes teorías sobre su paradero actual. Hasta entonces, les animamos a que mediten en las enseñanzas que hemos compartido y a que busquen la presencia de Dios en sus vidas. Hemos explorado la historia del arca, su significado teológico y su posible conexión con Jesucristo. Pero ahora, en esta última parte de nuestro análisis, me gustaría enfocarme en las controversias que aún rodean al arca. Más allá de las afirmaciones de Ron Wyatt, ¿qué otras teorías existen sobre su paradero actual? Bueno, a lo largo de la historia han surgido numerosas teorías, algunas más plausibles que otras. Una de las más antiguas afirma que el arca fue llevada a Etiopía, donde supuestamente se encuentra en la ciudad de Aksum, custodiada por monjes en la iglesia de Santa María de Sion. Es una teoría fascinante. ¿Hay alguna evidencia que la respalde? Los etíopes afirman que el arca llegó a su país en tiempos del rey Salomón, traída por Menelik, hijo de Salomón, y la reina de Saba. Sin embargo, no hay pruebas arqueológicas o históricas concluyentes que confirmen esta versión. Entonces, por ahora sigue siendo un misterio. Exacto.
Otra teoría popular, aunque menos probable, es que el arca fue escondida en algún lugar de Jerusalén antes de la destrucción del templo. Algunos creen que está enterrada bajo el monte del templo donde se encontraba el lugar santísimo. Es una posibilidad intrigante. Sí, pero las excavaciones en el monte del templo son un tema muy sensible tanto por razones religiosas como políticas, lo que dificulta la búsqueda del arca en ese lugar. Entiendo. Y más allá de su ubicación física, ¿qué importancia tiene el arca para nosotros hoy? Si realmente está perdida para la historia, ¿qué mensaje podemos extraer de su historia? El arca, como hemos visto, representa la presencia de Dios, su ley y su pacto con la humanidad. Y aunque el arca física pueda estar perdida, su mensaje espiritual sigue vigente. Silva nos anima a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, a obedecer su ley por amor y gratitud y a vivir en la esperanza del cumplimiento de sus promesas. Es decir, que la búsqueda del arca no debe limitarse a un objeto físico, sino que debe ser una búsqueda interior, una búsqueda de la presencia de Dios en nuestras vidas. Exactamente. El verdadero arca no es un cofre de madera y oro, sino la presencia de Dios en nuestros corazones. Es una perspectiva muy profunda. Y nos lleva a la pregunta final. ¿Qué significa para nosotros hoy tener un encuentro con el Arca de la Alianza? Significa tener un encuentro profundo con la presencia de Dios, con su ley y con su amor incondicional. Un encuentro que nos transforme y nos lleve a vivir una vida más plena y significativa. Un encuentro que nos haga comprender que aunque el arca física puede estar perdida, la presencia de Dios está siempre con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Es un mensaje de esperanza y de desafío. Un llamado a buscar a Dios con todo nuestro corazón, a vivir en obediencia a su ley y a confiar en su amor y su fidelidad. Y al final esa es la verdadera búsqueda del Arca de la Alianza. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el misterio del Arca de la Alianza. Espero que haya sido un viaje tan fascinante para ustedes como lo ha sido para nosotros. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Y a nuestros oyentes los invitamos a seguir explorando este tema tan rico en historia, simbolismo y espiritualidad. Que la búsqueda del Arca de la Alianza los lleve a un encuentro personal con el Dios vivo y verdadero. Hasta la próxima y que la paz de Dios sea con ustedes.